Buenos días y bienvenidos al espacio de entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Luis Miguel Morino, misionero en Brasil. Hola, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Vamos a hablar de muchas cosas en la entrevista. Su papel de misionero, su trabajo como periodista, la situación en Brasil en general con la política y lo que está pasando con la REPAM. Así que si te parece, empezamos con Brasil en general. ¿Cómo están las cosas ahí en Brasil en este momento? En Brasil actualmente las cosas están un poco complicadas, digamos. El golpe de Estado parlamentario que sucedió el año pasado, en el que fue dimitida la presidenta Dilma Rousseff, ha provocado una situación de grave crisis política y económica en el país, del cual quien está pagando las consecuencias actualmente son los más pobres, que cada vez ven recortados los derechos sociales conquistados durante mucho tiempo y que hace que la situación cada vez sea peor para buena parte de la población brasileña. Uh-huh. ¿Y qué papel está jugando la Iglesia en el conflicto? La Iglesia Católica en este momento está teniendo un papel importante, un papel profético, porque en estos últimos meses ha emitido una serie de notas surgidas de la Asamblea Plenaria y del Consejo Permanente de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil, en el que han dejado claramente, claro cuál es su postura, y es una postura de defensa de aquellos que más están sufriendo las consecuencias de esta crisis, que no es simplemente una crisis económica, sino que es una crisis social, una crisis de valores, como repetidas veces han mostrado los obispos brasileños, todos ellos, pero sobre todo el presidente, el cardenal de Brasilia, don Sergio Rocha, y el actual secretario de la Conferencia Episcopal, don Leonardo Steiner, que una y otra vez en diferentes ámbitos han dejado claro que esta situación es algo intolerable y que la Iglesia no puede estar de acuerdo con aquellos que pretenden beneficiar a las grandes empresas, a las grandes corporaciones empresariales, inclusive a los propios políticos. La mayoría de los congresistas y senadores de Brasil están envueltos en graves escándalos de corrupción. Uh-huh. Inclusive el actual presidente, que fue denunciado recientemente y que el propio Tribunal Supremo le ha absuelto con argumentos que podemos calificar de poco válidos, o inclusive de argumentos irrisorios, lo que da una prueba de que la situación a nivel político, judicial en Brasil está muy deteriorada. Uh-huh. ¿Y a la Iglesia todavía se le escucha? ¿O ha perdido un poco de prestigio en los últimos años? Porque estoy pensando en el avance de las iglesias evangélicas, en la política, por ejemplo, que me parece que el alcalde de Río es un evangelio. La Iglesia Católica en Brasil todavía tiene un peso bastante importante y de hecho es bastante escuchada. Uh-huh. La postura de la Iglesia recientemente ha provocado las iras del gobierno. Uh-huh. y los obispos nos están dejando convencer por argumentos que no tienen ningún peso. Es verdad que el avance de las iglesias pentecostales en Brasil es una cosa clara. Uh-huh. y ellos han apostado claramente por entrar en la política. Uh-huh. De hecho, buena parte del Congreso y del Senado está ocupado por cristianos evangélicos pentecostales, y eso está influyendo en la vida política. Pero también es verdad que el peso moral de estas iglesias no es tenido muy en cuenta, porque a veces entran en escándalos de corrupción que quita un poco su legitimidad como iglesia y como cristianos. Uh-huh.
Vale, de acuerdo. ¿Y qué papel puede jugar un misionero como tú ahí en Brasil? ¿Entras en este escenario de la política, los escándalos, o te mantienes un poco a raya? En la medida de lo posible yo entro. Siempre he dejado claro que el papel del misionero es un papel evangelizador, y evangelizar no es algo que se da solamente dentro de la iglesia, también fuera. Recientemente yo participaba de un seminario, del Seminario Nacional de Fe y Política, y se insistía mucho en ese papel de la Iglesia, de las iglesias, porque no es solamente la Iglesia Católica que participa en este movimiento de fe y política. Hay varias iglesias evangélicas que están participando y que nos lleva a ser conscientes de la gravedad de la situación política y social del país. Como periodista también intento denunciar eso, porque creo que es un papel nuestro el hacer visibles a los invisibles. No podemos dejar pasar las cosas y pensar que todo está bien. No podemos dejar de ser voz, por ejemplo, de los pueblos indígenas. Yo ahora vivo con los pueblos indígenas de la Amazonia brasileña, y la situación cada vez es peor. Los ataques del gobierno a los indígenas en Brasil han sido denunciados en diferentes tribunales internacionales, y cuando uno está allí dentro se da cuenta del abandono que sufren estos pueblos, de cómo ellos están siendo cada vez más victimados en sus derechos, y cómo eso hace que como misioneros, como iglesia, como cristianos, como católicos, nos pongamos del lado de aquellos que realmente sufren. Vale, de acuerdo. Y cuéntanos un poco, ¿cómo es tu día a día ahí en Brasil? Yo ahora vivo en una comunidad indígena que está en la frontera entre Brasil, Colombia y Venezuela. De hecho, estoy en territorio brasileño, pero llegar a territorio colombiano y venezolano supone 5 o 10 minutos subiendo por el río Negro. Es una región bastante aislada, donde los desplazamientos suponen mucho tiempo y mucho dinero. Entonces, juntamente con esa comunidad acompaño a otras 20 comunidades indígenas, en las que uno se hace presente en la medida de lo posible. No siempre tanto como nos gustaría, pero precisamente por eso, por la dificultad en llegar, pero creo que ese es el principal papel y la principal labor, hacernos presentes entre aquellos que nadie se hace presente. Los diferentes organismos gubernamentales difícilmente llegan a estas comunidades. Estamos hablando de comunidades donde uno tarda 2 días en llegar, y con muchas dificultades, pero que realmente vale la pena, porque ahí es donde uno descubre la esencia de la misión. Creo que ser misionero es estar entre los últimos, estar en las periferias del mundo, que nos dice el Papa Francisco, y esa región en la que yo vivo realmente es una región de periferia, una región donde las dificultades de acceso hacen que las personas vivan en condiciones, no voy a decir precarias, desde un punto de vista occidental, capitalista, podríamos decir que viven en condiciones precarias, pero viven con lo puesto, digamos, sí. y sobreviven con lo que cae del cielo, sobreviven con cosas básicas, que eso también nos ayuda mucho, nos ayuda a entender que uno puede vivir de otra forma. Sí. ¿Y estáis sintiendo la presión de lo que está pasando en Venezuela, estando en esta zona? O incluso lo que está pasando en Colombia. ¿Eso influye en la situación o es algo un poco apartado? No, influye mucho en la vida del día a día. La presencia de venezolanos en Brasil es cada vez mayor. A veces simplemente para comer, porque la escasez hace que en estas zonas de Venezuela, que también son zonas muy remotas, muy aisladas, no lleguen casi alimentos. De hecho,
allí no hay ese sentimiento tan fuerte de frontera. Es fácil pasar de Brasil para Venezuela, de Venezuela Sí. para Brasil o para Colombia, y para cosas básicas. De hecho, hay gente que brasileños casados con venezolanos y van y vienen constantemente, comerciantes brasileños que van a vender a Venezuela, a Colombia. Es una cosa bastante natural, pero es verdad que la presencia de venezolanos en Brasil cada vez es mayor, no solo donde yo vivo, sino también, por ejemplo, en Manaos. La llegada de venezolanos a Manaos o a Boa Vista, que es la capital del estado de Roraima, que está en la frontera con Venezuela, es constante y se está convirtiendo en un problema que, por otra parte, el gobierno brasileño no quiere ver, pero que la Iglesia Católica está cada vez más presente entre estos inmigrantes venezolanos que muchas veces vienen sin nada. Y otra parte de tu trabajo es lo que haces con la REPAM, ¿verdad? Cuéntanos un poco lo que es esto, para los que no lo conocen, y qué es lo que hacéis desde la REPAM. La REPAM es la Red Eclesial Panamazónica, que surgió en 2014, insistiendo, y uno de los que más insistieron en la creación de la REPAM fue el Papa Francisco, para quien la Amazonia se ha convertido en un lugar muy importante. Inclusive llega a decir que un lugar decisivo para la evangelización actual de la Iglesia Católica. La REPAM es una red que está presente en los 9 países que forman parte de la Amazonia. Es verdad que la REPAM Brasil, por el hecho de que la región amazónica en Brasil es mucho mayor, tiene un papel más importante, pero por ejemplo ahora en estos días está siendo realizado un seminario de la REPAM en Colombia, justo en la frontera, en una ciudad que se llama Leticia, que está en la frontera Brasil, Perú, Colombia. La REPAM intenta hacer visibles a los pueblos de la Amazonia y los problemas que están presentes en la Amazonia, tanto a nivel religioso como a nivel social. El presidente de la REPAM es el cardenal Claudio Umes, que es una de las personas más próximas al Papa Francisco, y que ha recorrido muchas regiones de la Amazonia para conocer in situ cómo se lleva a cabo ese trabajo evangelizador en la iglesia amazónica, y también para conocer las diferentes realidades y los diferentes problemas por los que pasan hoy los pueblos indígenas y los diferentes pueblos que están presentes en la Amazonia. Y a tu juicio, ¿cuánto está influyendo en la situación de estos pueblos la crisis ecológica que estamos experimentando en el mundo? Porque eso es un factor muy importante en que se les vaya la vida peor, ¿no? La crisis ecológica en la Amazonia cada vez es un problema más grave. Y un problema que está aumentando últimamente con el gobierno actual de Brasil, que, presionado por los grandes terratenientes que han financiado las campañas de muchos congresistas y senadores, están permitiendo, por ejemplo, la deforestación de la Amazonia. La región sur de la Amazonia brasileña está cada vez más deteriorada, y eso provoca que quien más sufre con eso son los que allí viven. Eso está claro, porque a veces decimos que quien sufre es el planeta, y es verdad, pero quien más sufre, quien más paga las consecuencias de eso son las personas que allí viven, los pueblos que forman parte de la realidad amazónica. Yo vivo en una región donde la preservación todavía es bastante grande. Las estadísticas dicen que solamente ha sido deforestado el 3% de la superficie de la región, pero cada vez eso está cambiando, porque cada vez están entrando más empresas madereras, sobre todo más empresas mineras.
que están contaminando los ríos, están provocando mayor deforestación, está haciendo que la vida de las personas cada vez sea peor. En teoría se ofrecen muchas cosas, pero en la práctica esas promesas nunca se hacen realidad. Y el cuidado de la casa común que nos llama la Laudato Si es un desafío serio hoy. No podemos continuar con este sistema de desarrollo que nos lleva al fin, que va a hacer que el planeta y la vida de los más pobres sea cada vez más difícil y pase por situaciones cada vez más catastróficas. Eso se ve constantemente. Las catástrofes naturales que tienen lugar en diferentes puntos de la Amazonia y del planeta son consecuencias de la falta de cuidado con esa casa común. ¿Y tú crees que el Papa puede hacer más, puede decir más? Porque ya ha dicho mucho, o ya depende de nosotros. Lo pregunto porque el Papa va a viajar este año al continente. ¿Y tú esperas que lance otro mensaje a este fin? ¿O insistiendo más en este llamado al cuidar la casa común? Yo creo que el Papa Francisco es imprevisible y nadie sabe lo que va a hacer, y generalmente sorprende a todos. A muchos nos sorprende positivamente, pero él, en el viaje que ha sido anunciado esta semana a Chile y a Perú, él va a llegar a una diócesis de la Amazonia peruana, a Puerto Maldonado. Y yo creo que eso ya es un signo bastante visible de que él quiere conocer lo que está pasando en la Amazonia, y quiere decir que él también quiere formar parte de esa Amazonia, y que él apuesta por soluciones que todavía son posibles para que la situación cambie y pueda mejorar. Vamos a ver lo que nos dice, qué es lo que nos propone, pero él ya ha dicho muchas cosas. Los discursos del Papa Francisco no dejan a nadie indiferente, y la propia Laudato Si es una cosa que debe llevarnos a pensar y a reflexionar más. El problema es que mucha gente critica al Papa sin leer lo que él dice, sin entender realmente cuáles son sus propuestas, su forma de entender el mundo, su forma de entender a las personas, su forma de entender a Dios. Trump incluido. El solo... Papa le regaló una copia del Laudato Si, pero no creo que ni lo abrió, ¿verdad? Si lo abrió, no le hizo mucho caso, porque a los pocos días de regalar la Laudato Si firmó contra los acuerdos de París, los acuerdos de la cumbre de París. Sí. Qué pena, sí. ¿Y qué significa el Papa para ti? ¿Qué es lo que destacarías más de su figura? ¿Qué más ha supuesto para ti en tu trabajo? Yo creo que el Papa Francisco nos da a entender una forma de ser iglesia diferente de la iglesia europea. Tradicionalmente los papas han sido europeos y han querido instaurar en toda la iglesia una visión europea del cristianismo. El Papa Francisco es alguien que nos muestra una forma de entender el cristianismo a partir de América Latina, que eso para mí es lo más decisivo, y por eso en Europa mucha gente no le entiende. Pero en América Latina se entiende muchas de las posturas y de las decisiones que el Papa Francisco está tomando. O sea, estando allí se le entiende mucho mejor, ¿dirías? Sí, porque la realidad del cristianismo o del catolicismo en América Latina es muy diferente. Y eso es una cosa que ha sido asumida claramente por el Papa Francisco. Yo creo que uno de los documentos que más han marcado el pontificado del Papa Francisco es el documento de Aparecida.
se cumplen ahora 10 años de ese documento de Aparecida, en el que el Papa Francisco fue el relator del documento. Y se empeñó mucho en hacer un documento a partir de la realidad latinoamericana. Él universalizó el documento de Aparecida en la Evangelii Gaudium. Cuando uno lee la Evangelii Gaudium y lee el documento de Aparecida, ve muchas cosas que son similares, y nos muestra esa forma de entender la Iglesia a partir de categorías diferentes a aquellas que habían estado presentes en el pensar y en el actuar de la Iglesia Católica desde hace varios siglos, y que recoge un poco también la tradición de las conferencias episcopales latinoamericanas, que desde los años 60 han intentado llevar el espíritu del Concilio Vaticano II para una realidad concreta. Sí. En la que se ha intentado evangelizar y mostrar la presencia de ese Dios que se hace presente y que acompaña la vida de las personas, la vida de la gente, y que la gente le siente realmente presente en su vida. En América Latina, Dios no es una idea, Dios es un compañero de caminada, podríamos decir. Muy bien. Sí. Y otro motivo para la esperanza, he leído últimamente que el Papa ha llamado a su secretario, una parecida al Dicasterio de Desarrollo Humano como secretario, a un compañero con que trabajó ahí, y pues eso da señales de que va por buen camino, ¿crees? Lo que el Papa Francisco quiere está más o menos claro. Lo que pasa que no siempre es fácil llevar a cabo lo que uno tiene en la cabeza, porque también hay que entender que el Papa Francisco se enfrenta con una tradición de muchos siglos que no se cambia en 3 o 4 años, pero que quiere sentar las bases para en la medida de lo posible ayudar a las personas a entender el catolicismo, el cristianismo de una forma diferente, y está claro que para eso se tiene que rodear de personas que le pueden ayudar. No vamos a ser tan ingenuos de pensar que el Papa Francisco va a cambiar todo, si el resto de la Iglesia no quiere cambiar nada. Pues así que estamos hablando de las resistencias al Papa, y tú decías que no podemos ser tan ingenuos como para pensar que el Papa vaya a cambiarlo todo. Pero ¿tú ves posibilidad de que aguante las resistencias a las que se está enfrentando ahora? Puede hacer unos cambios al menos, si no todo, si no puede cambiarlo todo. Algunos cambios ya se han hecho, sobre todo de cara afuera de la Iglesia. La visión que hoy la Iglesia Católica tiene en el mundo, creo que es diferente, y eso es algo que le debemos al Papa Francisco. ¿Y podemos esperar más cambios en el futuro? La esperanza... que no ha terminado con la reforma, ¿verdad? Pero es que no se puede pretender reformar la Iglesia en poco tiempo. Las reformas es un proceso que tiene que ser asumido y que no puede salir de la cabeza de alguien o de la persona de alguien. Alguien puede indicarnos caminos, cómo poder llevar a cabo eso, pero los cambios se van a producir en la medida en que todos nos convenzamos de que ese es el camino a seguir por parte de la Iglesia Católica. Si no vamos a llegar muy lejos. Así que depende de nosotros, el pueblo de Dios. Sí, claro que depende de nuestras actitudes, no solamente de nuestras palabras. Y en ese sentido yo creo que nos encontramos con situaciones que nos dan señales de esperanza dentro de la propia Iglesia Católica. Son personas concretas o instituciones que nos dicen que
vivir el cristianismo en el siglo XXI requiere actitudes nuevas, actitudes diferentes, requiere estar más cerca de aquellos que más sufren, de aquellos que hoy la sociedad considera descartables y que les hace invisibles. Y en ese sentido hay mucha gente empeñada en que eso sea una realidad. Por ejemplo, pienso en personas concretas allí en la Amazonia o en el propio Brasil. La Repan, que ya habíamos comentado, creo que es una cosa muy válida y que debe ser cada vez más impulsada. La vida religiosa en Brasil tiene iniciativas fantásticas. Por ejemplo, Un grito por la vida, ¿verdad? la red Un Grito por la Vida es una cosa que está ayudando a personas concretas a salir del mundo de la trata de personas. Y hay que darse cuenta de que los cambios se producen cuando hay cambios concretos en la vida de personas concretas. Y eso se convierte en el mejor testimonio que podemos dar como Iglesia. Cuando uno va cambiando la vida de las personas, porque no podemos pretender cambiar la vida del mundo de una vez. A partir de ese cambio podemos ver que a través de personas concretas, de instituciones, Dios está haciendo presente hoy en la vida de muchos. Pues quedémonos entonces en esa esperanza, que nos quedemos con esa esperanza. Muchas gracias, Luis Miguel, por acompañarnos en estas entrevistas y hasta la próxima edición de las entrevistas en Religión Digital. Hasta luego.